Buenos días, ¿cómo estáis? Yo soy Carlos Piñel, ya me conocéis, ginecólogo en Quirón San José y además profesor asociado de la Europea que coordinó la asignatura de obstetricia, en la que está enmarcada esta primera clase de aula invertida que trata sobre las adaptaciones maternas al embarazo. Este primer tema que hemos querido invertir es un tema muy importante porque es necesario conocer la adaptación que sufre el organismo materno durante el embarazo para después poder entender bien la patología médica, sobre todo que puede surgir durante el embarazo, que puede afectarle o que bien se puede ver afectada por él mismo. Y básicamente este va a ser todo el recorrido que hagamos en esta experiencia de aula invertida. Con respecto a la adaptación cardiovascular del embarazo, lo más importante es entender que hay un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de todo el volumen de la sangre que se produce a expensas de un aumento del volumen eritrocitario y sobre todo a un aumento del volumen plasmático. El volumen plasmático aumenta más que el volumen eritrocitario, que aumenta pero no en el mismo nivel. De manera que se produce una disminución de la viscosidad sanguínea. Esto es importantísimo, porque esta reducción en la viscosidad de la sangre y por tanto esta hemodilución van a permitir un buen flujo placentario y que no haya resistencia vascular para que la sangre llegue bien a la placenta y por tanto al feto. De hecho, como señalamos en el documento, hay algunos artículos en los que se demuestra que cuando la concentración de hemoglobina es muy alta, puede haber resultados patológicos en el desarrollo del embarazo. Por lo tanto, muy importante que funcione bien este aumento de volumen plasmático y que por tanto haya una buena hemodilución y una viscosidad de la sangre reducida para mejorar flujo placentario. Primer concepto clave. Consecuentemente, a esa situación vamos a tener una anemia fisiológica. Ya en el capítulo de hematología veremos cómo las cifras de hemoglobina de la mujer embarazada son fisiológicamente menores a las de la mujer no embarazada. La hipervolemia, que se produce como consecuencia del aumento intravascular, va a permitir que la sangre se dirija mejor hacia los riñones maternos, mejorando la eliminación de desechos, hacia la placenta, mejorando la perfusión placentaria, y hacia la piel, consiguiendo ser un importante regulador de la temperatura materna. Por último, comentar que en cuanto a las constantes de la madre, vamos a tener un aumento fisiológico de la frecuencia cardíaca, nunca por encima de los 100 latidos por minuto, un aumento progresivo del gasto cardíaco, y en cuanto a la tensión arterial, veremos cómo al principio del embarazo va reduciéndose de manera que baja, que vemos tensiones bajas, para posteriormente, después entre el segundo o tercer trimestre, ir subiendo hasta volver a normalizarse. Es importante, como veremos en el capítulo de preeclampsia, que esa tensión nunca esté por encima de lo normal, de 140 a 90, sino que se produzca esa reducción fisiológica como consecuencia de la aparición de la placenta y posteriormente la subida. Aparte, el corazón, morfológicamente, por el aumento de volumen intraabdominal y la elevación de la caja torácica, se va a desplazar hacia adelante y hacia la izquierda. A nivel respiratorio, es importante conocer que hay una disminución progresiva de la capacidad pulmonar residual, como podéis ver en el esquema, y un aumento de la capacidad inspiratoria. Por lo tanto, finalmente lo que se va a producir es un aumento de la ventilación alveolar. A nivel nefrológico, vamos a ver cómo el riñón cobra una importancia fundamental en el embarazo, el riñón materno. Como habéis visto a Nefri, nuestra mascota, en Ostegram, el riñón se pone mucho más grande, consigue mucho más volumen, porque va a ser un órgano fundamental en todo el mantenimiento de la nueva situación fisiológica del embarazo. De hecho, veremos cómo en ciertas patologías el riñón acaba fallando y eso desencadena una serie de problemas. Bien, aparte de esta hiperfuncionalidad del riñón, también es importante resaltar el papel de la progesterona sobre la vía excretora, de manera que va a producir una dilatación a nivel ureteral y a nivel de la pelvis renal, produciendo hidronefrosis e hidroureter fisiológicos. Además va a haber una
distensión generalizada de la vejiga, también por relajación de la musculatura lisa, mediada por la progesterona, de manera que en ese juego de presiones entre la vejiga y el uréter con esas nuevas circunstancias vamos a tener finalmente una incompetencia de la valva ureterovesical. Eso es importante porque, como veremos en el capítulo de nefrourología, finalmente es mucho más frecuente que las embarazadas sufran infecciones de orina, y además esas infecciones de orina son un poquito más graves, llegando hasta el riñón y siendo más frecuente la pielonefritis. De ahí que tratemos precozmente las infecciones de orina en la embarazada. Si recordamos el papel relajador de la progesterona sobre el músculo liso, no nos será difícil entender qué es lo que pasa a nivel gastrointestinal. Y es que en general se va a producir un enlentecimiento del tránsito, de manera que no será raro encontrar estreñimiento, por ejemplo. Además, el estreñimiento también está mediado por una disminución de la motilina, que también es fisiológica. También el aumento del volumen uterino pues, va a dar lugar a cambios en la disposición anatómica de los intestinos, y a nivel gástrico vamos a encontrar, o gastroesofágico, vamos a encontrar una incompetencia nuevamente de otra válvula, en este caso del esfínter esofágico inferior. Esto, sumado al aumento del volumen intrauterino y la elevación diafragmática, va a hacer que el estómago segregue más ácido hacia el esófago y por tanto tengamos mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico, que es un síntoma muy habitual en el embarazo. En cuanto a las vísceras digestivas, lo más importante es que recordéis que no es normal. Porque a nivel hepático, bueno, pues podemos tener una serie de cambios, pero lo que es importantísimo recordar es que una elevación de transaminasas o una elevación de ácidos biliares, especialmente en el embarazo, siempre va a ser de origen patológico. No es normal, no es fisiológico, y eso es lo más importante a recordar. En cuanto al páncreas, la vesícula, bueno, pues recordad que la progesterona relaja músculo liso, con lo cual enlentecerá el trayecto por los conductos de Birson y Santorini en el páncreas y distenderá más la vesícula, siendo más frecuente la producción de cálculos y por tanto de pancreatitis o de colecistitis. A nivel hematológico, solamente mencionar en este apartado, porque lo veremos mucho mejor cuando demos el capítulo de hematología, que se produce una anemia fisiológica por esa disminución de viscosidad de la que hablábamos en la adaptación cardiovascular, y además quiero que recordéis que el embarazo es un estado procoagulante, con lo cual todas las patologías o condiciones que aumenten la coagulabilidad van a empeorar considerablemente el flujo placentario, dando lugar a problemas como restricciones del crecimiento, sufrimientos fetales e incluso fallecimientos fetales. A nivel musculoesquelético, aunque hay muchísimos cambios, como os ponemos en el PDF, hay una cuestión que es la que es importante recordar. Y es que, lógicamente, en el embarazo se da un aumento de la ganancia ponderal, no es un aumento de peso, que puede oscilar bastante en las embarazadas. Hay embarazadas que ganan muy poquito y embarazadas que ganan mucho, pero más o menos sí que se mantiene en una media de 10-15 kilos sobre el peso original. Este peso está sobre todo dirigido en la parte anterior de la gestante, con lo cual se va a producir un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante. Claro, las pacientes se caerían si no hiciesen algún tipo de corrección, y esa corrección fisiológica es una hiperlordosis lumbar. La hiperlordosis lumbar lo que va a producir es una compresión de las raíces nerviosas que va a dar lugar al característico dolor de ciática, la ciatalgia de la embarazada. Eso es importante. Y a nivel dermatológico no me voy a extender mucho porque el doctor de Perosanz en su capítulo de dermatología aborda todo con muchísima precisión. Y bueno, esto ha sido todo. Este ha sido un pequeño resumen rápido de este capítulo de adaptaciones maternas al embarazo. Como veis en el PDF tenéis un resumen más extenso, pero estos son los puntos más importantes. Sobre todo, lo más importante de esta clase es recordar el papel de la progesterona. La progesterona relaja el músculo liso. La progesterona relaja el músculo liso. Quedároslo aquí dentro porque es importante y entenderéis muchísimas más cosas en adelante. Un saludo y hasta la próxima.